Deuteronomio 7:9. Bueno, hoy no es un episodio como todos los anteriores, sino que hoy es la primera colaboración que hay en el podcast y para mí es todo un privilegio poder contar con San Clavachino del podcast de Destino. San. Hey, ¿qué onda? ¿Todo bien? Me faltan unos redoblantes, tipo, tendrías que haber hecho una entrada, tipo, ¿todo bien? Entonces, pues lo que va a hacer él va a ser estar también comentando, como yo lo suelo hacer en todos los episodios, y diciendo qué le parece más importante a él, ya que a mí me pareció bastante interesante el comentar lo que yo siempre comento y que él también lo haga, porque así veréis vosotros también cómo cada uno recibe unas cosas de una manera y a lo mejor él lo interpreta de una forma y yo de otra. Lo percibe de diferente forma que yo. Está buenísimo eso, ver los puntos de vista de otra persona de un mismo tema, se puede aprender un montonazo de cosas. Así que nada, te agradezco por invitarme. Después de tanto tiempo, dijimos sí, vamos a hacerlo, y pasó fechas y nunca más nos pusimos de acuerdo, pero bueno, llegó el día. Así que nada, estoy re contento. Muchas gracias por darme el espacio. A ti. Bueno, en el primer capítulo de hoy, el capítulo 7, se titula, en mi Biblia, Israel, pueblo consagrado. Y ¿Querés entonces, hacer una comparativa de cómo se dice en mi Biblia? vale, Ok. En la mía dice advertencia contra la idolatría de Canaán. wow, sí cambia. Cambia. Ok. Entonces, lo primero que ya me llamó la atención al empezar a leer este capítulo es cuando Dios les está poniendo en situación, cuando dice, 7 naciones más fuertes que tú. Él ya da a entender que las naciones son más fuertes, pero con eso no quiere decir que sean mayores y más poderosas que Dios. Entonces ahí ya nos está dejando algo claro de que si están con Dios no tienen que temer a nada más por muy fuerte que sea lo demás, porque la mayor fuerza siempre la va a tener Dios. Y también el que esto pues era un reto imposible para Israel con sus fuerzas, pero sí que era posible para Dios, porque el pueblo pues sí que se veía muy pequeño, pero con la ayuda de Dios todo era posible, como dice la frase, todas las cosas son posibles con Dios. Tremendo. Creo que también cuando habla un poco más adelante, donde Dios dice, yo te escogí, tipo, no porque vos estés calificado o vos seas bueno o tengas algo diferente a otros pueblos. Es más, ni siquiera sos tan bueno, hay otros pueblos mejores, te dice, pero es como que muestra una realidad de que, tipo, todo gira en torno a Dios, cada situación. Entonces, como la salvación, nosotros no debemos jactarnos por lo que podemos hacer o los conocimientos y demás, y al fin y al cabo todo viene y todo nace de Dios. Entonces, es como que me llamó mucho la atención cuando leía, cuando lo que comentabas vos y cuando leía sobre la imagen que Dios mostraba entre la relación entre el pueblo y entre Dios. Es como que yo te amo, no sos perfecto, pero yo te amo. Y aún así te sigo eligiendo. Y es como que, wow, tipo, hay una característica de Dios tremenda. Yo este versículo, cuando dice, a ti te ha elegido, lo tomé primero como me sentí identificada, como que aquí Dios me estaba hablando a mí. Y entonces yo cada vez que leo te ha elegido o he elegido o ha sido elegido, pues yo me siento súper especial. Dios siempre me hace sentir súper especial como nunca me lo han hecho sentir. Y creo que es precioso el cómo Dios nos elige a cada uno de la forma que nos elige y de porque realmente nos elige a todos, pero hay que saber escuchar cuándo lo hace. Entonces aquí vemos el efecto de amor totalmente gratuito. Él no te pide nada a cambio. Él todo esto lo da, pues como he dicho, gratis. Y aquí yo lo que vi es la bondad de Dios, que Dios es bondadoso. Y es algo que también aquí me ha hecho ver su carácter, más cosas de él. Tal cual. Yo creo que es como, creo que es una imagen muy clara de como si fuese lo más cercano a un papá.
como que te ama, pero a la vez es como que te advierte. O sea, las advertencias de Dios son claves para poder prestar atención. Y creo que el pueblo en parte se equivocó, en parte intentó hacer las cosas bien, pero entender y escuchar la advertencia de Dios para luego obedecerla es el paso que nos conecta a cumplir o a obtener las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y esto que me comentabas del carácter de Dios, de la bondad, tipo, lo relacioné mucho con esa imagen de padre que se pone Dios a tratar de tipo, querer lo mejor para nosotros, sabiendo que a veces nosotros somos los culpables de tener todo lo malo que a veces tenemos porque tomamos malas decisiones y vamos por caminos incorrectos. Entonces es como que Dios con su amor, pero también con su advertencia, por así decirlo, mandato, nos encamina y nos ayuda a encontrar lo mejor para nosotros. Aquí también en este capítulo se nos demuestra, de hecho, creo que hasta literalmente dice, Dios es fiel y Dios es fiel a todo lo que promete. Y antes de continuar hay una frase que también me impactó mucho, que es el no emparentar con las ciudades que ya había dentro de esa tierra, porque antes de que los israelitas llegasen a la tierra había gente allí. Entonces les dijo, no emparentarás con ellas porque apartaría a tu hijo de mi seguimiento. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que debemos destruir todo lo que nos está alejando de Dios. Por lo menos en esta situación, y lo que me dio a entender a mí es eso, que al final si empezamos a emparentar con, por ejemplo, yugo desigual y todo eso, al final nosotros vamos a acabar siendo así, y eso es algo que nos está alejando de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tremendo. Creo que hay algo que a mí me gusta ver las cosas en su contexto. Cada decisión que Dios toma en hablar con nosotros y demás, hay momentos que se calla, hay momentos que hablas, pero el contexto del que lo habla en Deuteronomio está en el desierto, que ya tipo pasó la etapa de salir de Egipto, de ser esclavos, son libres. Y este proceso, creo que la palabra proceso en el cristiano es muy importante y va de la mano con el desierto, y justamente está en el desierto. Y, Y y nada, paciencia. tipo, paciencia. Creo que es uno de las maneras más buenas de poder ejemplificar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel a cómo Dios lo hace con mi vida hoy. O sea, en el desierto donde me encuentre, en la situación donde me encuentre, cómo yo estoy actuando. O sea, yo estoy siendo rebelde como el pueblo. ¿Escucho la voz de Dios o no escucho la voz de Dios? Es como que replantearse las cosas que le pasaba al pueblo si realmente me las están pasando a mí y cómo yo actuaría o cómo yo quisiera actuar. De las cosas que el pueblo más adelante lo vas a contar, pero en otros capítulos cómo el pueblo a veces mete la pata, se re equivoca, pero aún así Dios con su amor nos da otra oportunidad de volver a tomar decisiones correctas con Él. Lo que estabas comentando ahora de la escucha, de hecho yo lo tengo apuntado ahora para continuar, que dice así, por haber escuchado, el escuchar a Dios, esto implica que te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu campo. O sea, es que Dios al final, por un poquito que hagas, Él te da un mundo. Es que no te da como otro poquito o mucho, es que se pasa. Es que muchas veces no, yo creo que todas las veces se pasa de bueno. Siempre nos da, y lo que he dicho antes, sin pedir nada a cambio. Tal cual. Y también, a ver, no es. La otra vez estaba hablando con una persona y hablamos de que Dios nos promete o nos quiere dar una vida en abundancia. Y es como que muchas veces esa abundancia lo hacemos como una especie de sinónimo a, bueno, economía, estabilidad emocional, y pretendemos que algo de esa abundancia que Dios dice que nos va a dar cambie. Y realmente lo que tiene que cambiar somos nosotros de manera de ver las cosas. Cuando habla de las promesas y dice Dios va a multiplicar los frutos del campo, de papás, es como que, tipo, a veces no quiere decir posta que lo va a multiplicar, o sea, así como que, bueno, eran dos, ahora son cuatro, sino que también hay que entender la metáfora y ver de que a veces, bueno,
siguen siendo dos, no son cuatro, no se multiplicó, pero esos dos me van a rendir, porque Dios va a proveer, Dios tipo, con esto me quiere enseñar, Dios no me da más, como dijo Pablo, Dios no, me supe entender y alegrarme cuando tenía de más y cuando tenía poco y supe tratar de tener la misma imagen de Dios. Creo que el tema de bendecir que venías hablando es muy importante porque no es un tema de bendición de lo que Él nos da, sino de lo que Él renueva nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de entender las cosas de parte de Dios. Y ahí es cuando le damos el verdadero valor a cosas que quizás ya teníamos, pero nunca lo hubiéramos cambiado si no hubiéramos tenido esa bendición de parte de Dios del entendimiento de las cosas que tenemos. No sé si me fui un poco de tema, pero No, creo que es está algo bien, que está quería bien. comentar. Y continuando Ok. después de esto, ya acabando el capítulo 7, Dios nos vuelve a poner, bueno, realmente aquí es Moisés, pero nos pone en situación, siempre nos pone en situación porque Él ya sabe lo que se va a preguntar el pueblo luego. Entonces empieza, si alguna vez piensas, o sea, Dios ya habla porque sabe qué se van a preguntar, qué van a necesitar saber. Entonces Él siempre nos da respuesta, nos explica el por qué. Por lo tanto, otra de las cosas que vuelve a repetir y repite constantemente al pueblo es, no les temas, acuérdate y sigue así siempre. Siempre está diciendo que se acuerden, que no teman porque Él está con ellos y que si Él está con ellos, nada puede ir contra ellos, porque es que lo digo siempre, pero es que es mi frase favorita. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y es que es totalmente cierto. Cuando tienes a Dios, nadie puede ir contra ti porque Dios te protege de una forma inmensa. Por lo tanto, aquí vemos también la fidelidad de Dios. Y Tremendo. continuando, y lo último que tengo de este capítulo es, así que no tiembles ante ellos, porque en medio de ti está el Señor tu Dios. Dios es Dios grande y temible. Pum. ¿Lo deja claro? Tremendo. Tremendo, no tengo más nada para agregar. No tengo más nada, muy bueno. Entonces ahora pasando al capítulo 8 se titula La prueba del desierto. Ok. Y empieza así muy duro, no muy fuerte, de nuevo con lo que hemos enlazado con lo que hemos acabado el anterior capítulo, que es, acuérdate de todo el camino que Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años. Pero aquí explica el por qué lo ha hecho. Para humillarte, o alistarte, si queréis decirlo así, para probarte y para conocer las intenciones que llevabas, perdón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Y a lo de probarte, yo tengo aquí un asterisco, que es, no lo hizo porque él no conocía sus corazones, porque realmente Dios sabe todos los deseos que hay en nuestro corazón, todo lo que pensamos, todo de nosotros. Entonces, él no lo hace por no conocer sus corazones, sino porque ellos no conocían sus propios corazones. Entonces, Dios les probaba para que ellos se diesen cuenta de cómo estaban por dentro. Wow. El autoanálisis que nos deja Dios, ¿no? Creo que yo lo que vi en este capítulo es que le habla de la tierra prometida que Él tiene para ellos. No dice no se las voy a dar, se las voy a dar, pero hay un proceso, un desierto básicamente que hay que pasar. Y en ese desierto hay una clave importante, que es lo que nos va a llevar a nuestra tierra prometida. O sea, podemos usar también esta metáfora para nuestra vida, tipo entender de que está bien, estamos hablando de Deuteronomio, del pueblo de Dios, pero en nuestra vida Dios nos deja muchas promesas. En cada vida personal, cada relación que tenemos con Dios, tenemos promesas de parte de Él que se van a cumplir y demás, pero tenemos que entender que cada promesa, que cada destino, que cada lugar donde Dios nos quiere llevar, hay algo que hay que entender. Es que no hay que olvidarse de Dios. O sea, acá en este mismo capítulo lo amonestó Dios al pueblo diciendo, no se olviden de mí. Y olvidarse de Dios es decir, wow, pero ¿quién se va a olvidar de Dios? Yo me puse a pensar más racional, dije, ¿cómo hago para olvidarme de Dios? O mejor dicho, ¿cómo yo hago para olvidarme de alguien? Necesariamente si es Dios o no es Dios. Dije, bueno, le dejo hablar. Primeramente es eso, dejo de escuchar su voz, dejo de hablarle, me aparto a poco, presto atención a otras cosas, me olvido que existe y me terminé alejando y terminé estando más lejos de lo que yo pensaba que iba a estar. Y es como que Dios le advierte, no
se olviden de mí. O sea, búsquenme en otras palabras. Traten de acercarse. Quizás en ese momento no tenían una relación directa como la bendición que tenemos ahora, pero sí es como que estén constantemente recordando y memorizando lo que yo le hablé a ustedes. Tipo, hablen con Moisés, acérquense con sus ofrendas o con lo que ustedes tengan, pero con un corazón que quieran que yo esté en sus vidas. Entonces como que Dios le dice, yo le voy a dar la tierra prometida, pero no me saquen del plan que yo diseñé. Eso es algo que me voló la cabeza, sacar a Dios del plan que Él diseñó. Pues sí. Y otro de los versículos de este capítulo, que yo creo que es mi favorito, porque creo que enseña bastante, es el siguiente. No solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. El pan aquí se refiere como a algo material. Y entonces de aquí lo que yo saqué, aparte de muchas cosas que me dejó impactada, este versículo la verdad es, si piensas que solo puedes vivir de pan, en realidad eres un muerto viviente. Porque nosotros vivimos por cada palabra que procede de la verdad. Entonces, la conclusión de este versículo, creo yo, es que la palabra de Dios nos da vida. No solo lo material no nos puede dar vida, lo material nos ayuda a sobrevivir, pero no a vivir. Y no sé, yo lo veo así, no sé. ¿Qué opinarás tú? Tremendo. A mí me parece una bola lo que dijiste. Creo que hay un versículo que es el que Jesús habla, no me acuerdo bien, pero bueno, después lo voy a buscar y lo voy a decir. Pero está en Marcos y habla de que Jesús, la misión de los discípulos creo que era el título, y habla de que Jesús manda a los discípulos a hacer lo mismo que Él está haciendo, a llevar ese mismo peso, ese mismo ministerio que Él está haciendo, pero ahora dividido, o sea, repartido por 12. Y dice, cálcense las sandalias, pero no lleven o sea, no lleven dinero en el cinto, y tampoco llévense 2 túnicas, llévense una sola. Y después le dice, no se preocupen lo que van a comer, ni dónde van a dormir, porque yo les voy a proveer. Entonces ese paso de decir, bueno, voy a confiar en Dios, Dios me va a proveer, tipo, es re tierno decirlo y creerlo, ¿no? Pero cuando la tenés que vivir, realmente nos pasa a todos los cristianos de decir, bueno, cierro los ojos y camino sobre las aguas. Vamos a ver si me hundo, si camino posta. De verdad, o sea, es como que es tremendo como Dios nos desafía a confiar en Él todo el tiempo. Jesús hasta se enojaba, no se enojaba, sino se molestaba y se entristecía de decir, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tipo, ¿por qué no confían en mí? Entonces eso, tipo, lo relacioné con eso, como me lo dijiste, me acordé de alto que es Jesús. Y otra de los versículos que me llama mucha atención es que Dios nos corrige igual que un hombre corrige a su hijo, que Él también está ahí para corregirnos y que nunca va con malas intenciones. De hecho, Él nos corrige porque nos ama y quiere que nosotros seamos felices. De hecho, aquí no para de repetir todo lo que repite de que practiquemos sus mandamientos, que los guardemos, que los llevemos al día y que no nos olvidemos, que nos acordemos de todo lo que ha hecho por nosotros. Y Él no nos deja nunca. O sea, es que es brutal. Todo lo de que estoy leyendo ahora en Deuteronomio se centra muchísimo en seguir su palabra, pero sobre todo tener muy presentes los mandamientos, y lo repite tanto. Y cuando se repite algo mucho es porque es muy importante. Entonces, tenemos que quedarnos con eso, que sus mandamientos son muy importantes y que todo esto es para darnos vida, para vivir felices y para poder vivir eternamente. Te hago una pregunta, se me ocurrió ahora. Me vas a Hágame una matar con la pregunta. pregunta que te voy a hacer. Nosotros como personas que seguimos a Dios e intentamos tener una relación con Él y tratar de que otras personas también lo conozcan de la manera que quizás nosotros lo conocemos o de la manera que ellos quieran conocerlo, pero en fin, que lo conozcan. En ese caminar con Dios tenemos ciertas cosas que cumplir, ciertos mandamientos, ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer. Sí. Ahora te pregunto, vos como cristiano, como persona que sigue a Dios,
eh, para vos, ¿realmente se puede vivir una vida eh, en constante disciplina, en cumplir a rajatabla todo lo que dice Dios? ¿O cómo llevas eso en tu vida diaria? Tipo, ¿te equivocás? ¿Te buscas a Dios? ¿Cómo es? A ver, sí es ¿Entendió? posible llevarlo en la vida diaria. De hecho, esto saldrá futuramente en los episodios, pero si amas a Dios y si lo pones por encima de todo, se te hace muy fácil el seguirlo porque Él mismo te da la fuerza para poder realizarlo de la mejor forma posible y que te sea más cómoda. O sea, es que Él, la ayuda que le pone a esto en mí, por ejemplo, es increíble porque sí que ha sido un proceso, pero yo siempre lo digo, para mí cumplir todo lo que él dice, aparte de que para mí es mi mayor libertad de decir, sí quiero seguir esto, porque esto es a mí lo que me hace feliz, y constantemente se me está demostrando que conforme más sigo estos mandamientos, todas sus leyes, mi felicidad va aumentando a niveles extremos y me voy acercando a él cada vez más y más y más. ¿Y qué pasa cuando no lo cumplo? Pues para mí, no sé, estoy triste, no sé cómo explicarlo. O sea, que yo sepa, yo lo único que quiero es hacerlo feliz a él, por, aparte de todo lo que ha hecho por mí, es que por todo, o sea, lo único que quiero es agradarle a él y ser feliz con todo lo que él me propone, porque yo sé que ese es el mejor camino para mí. Wow. Sabes que lo primero que dijiste es amar a Dios. Yo te pregunté, ¿cómo puedo yo llevar una vida como cristiano? Y el primer mandamiento que Dios nos da eh, es amar a Dios. Es el primero. Si no cumplís ese mandamiento, que es amar a Dios, que es conocer, para amar a una persona tenés que conocerla. Para conocer a una persona tenés que pasar tiempo. Y para pasar tiempo con una persona tenés que decidir darle una oportunidad, por así decirlo. Está mal dicho, pero bueno, darle una oportunidad a pasar tiempo. Y eso es lo que dijiste vos, tipo, está perfecto, porque en la vida, nos estamos yendo un poco de tema, pero bueno, está bueno aclarar esto y creo que es una buena pregunta. En la vida con Dios, en el caminar con Dios, es importante saber de que lo primero es amarlo. Dios no nos va a decir, no, saca esto de tu vida, o no, pon esto de tu vida, porque a veces los humanos somos muy estructurados y como que queremos que nos digan qué hacer. Y es como que Dios te dice, yo no te quiero obligar a que hagas lo que yo quiero, pero quiero que me ames y quiero que entiendas que lo que yo te digo que hagas y que no hagas es por tu bien, no es por mi bien, no es porque soy un caprichoso o porque quiero manejar tu vida. Yo te amo y quiero que vos me veas y que me ames también para poder caminar y que vos, siendo mi hijo, llegues al destino y llegues a los lugares donde yo te quiero llevar porque son los mejores. No hay otros lugares mejores que los que yo te puedo ofrecer, porque yo creé todo. Entonces eso como, puff, tipo, está muy clave, tipo, que aclares y que empieces como diciendo, primero tengo que amar a Dios. O sea, nada, 10 en la respuesta. Es que ahí está en que sabes que eso es lo mejor. Y yo creo que esa es la clave, de que él quiere lo mejor para ti, él en ningún momento, porque mucha gente lo piensa que es para perjudicar, pero realmente lo que Dios te hace es ayudarte a que tú seas feliz, él te quiere ver feliz, él te quiere ver vivir y vivir en la verdad. Entonces, creo que eso es muy importante. Y bueno, para finalizar en el capítulo 8 y a concluir con esto, dice así, acuérdate del Señor tu Dios, que es quien te da la fuerza necesaria para crear la riqueza. Y yo, wow, y tiene toda la razón. Y ya pasando al último capítulo de hoy, el capítulo 9 se titula La victoria se debe a Dios, no a los méritos de Israel. ¿Qué opinas? Bueno, este es un tema súper largo que podemos estar una hora hablando y sacando un montón de conclusiones. Pero las que más me quedo yo es que en el capítulo 9 versículo 1 esto es lo que dice mi Biblia, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar de Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo.
Después habla de que también va a vencer a Anak y a su descendencia. Anak era un gigante eh, eh, que todos temían y es como que enfrentarte con un gigante no es una muy buena opción porque sabes muy probablemente cómo va a acabar, o sea, vas a terminar perdiendo. Y es como que Dios les habla y le dice, van a haber un montón de cosas que quizás le van a dar miedo. Van a haber cosas que te va a sacar el foco en las promesas que yo les di. Pero pese a todas las circunstancias y todas las cosas que lleguen a ver, no se olviden que la victoria ya la tienen asegurada porque yo estoy con ustedes. Ellos pueden tener muros, ellos pueden ser grandes, pueden tener armas, pueden estar mejor preparados. Es más, están mejor alimentados porque no están en un desierto, están en una civilización más desarrollada. Pero ellos no tienen algo que ustedes sí, y me tienen a mí. Yo les voy a dar la victoria. Entonces es como que Dios ya hizo todo por ellos. ¿Y a nosotros qué nos queda? Y nosotros como cristianos, ahora llevándolo a nuestra vida personal, como cristianos nos preocupamos de más. Vemos a Anak, vemos a Canaán que es gigante con los muros, y no lo vemos a Dios. Y me puedo llegar a estar adelantando, pero cuando manda a Moisés a los dos espías a ver el pueblo de Canaán, y, y tipo 10 vienen a decir, no, no podemos contra ellos, son gigantes, y es como que se olvidan de lo que Dios dijo. Y hay dos personas que recuerdan lo que Dios dijo. Pero ¿qué pasa? Pudieron ver a Canaán, pudieron ver a la descendencia de Anak, pero detrás de todo ese pueblo vieron como si fuese una mancha gigante que es Dios. Vieron que Dios es más grande que todo eso. Entonces, me quedo con esto del capítulo 9. La importancia de confiar en Dios y ver y tener el enfoque puesto en Él, sabiendo de que ya Él todo lo hizo. Lo que nos queda a nosotros es confiar y seguir caminando, sabiendo que la victoria ya la tenemos. Eso es lo que me quedó del capítulo 9 y creo que hay más cosas para hablar, pero es lo que más me quedó. ¿A vos qué te queda del capítulo 9? Uf, del capítulo 9. Lo que tú has comentado ya al principio de que el pueblo no se deja de rebelar contra Dios, están en continuo. Y también algo que me llamó mucho la atención porque yo me lo preguntaba, pero nunca supe el por qué, o sea, te lo puedes llegar a imaginar o no. Y es el por qué Moisés rompió las dos tablas, que a mí me pareció muy curioso. Oh. Entonces, aquí lo explica y yo, ¡hala, hala, que lo ha explicado! Y yo súper contenta. Entonces, dice así, y Moisés lo contesta en Deuteronomio, dice, lo hice porque tenía mucho miedo de la ira y del furor que irritaban a Dios contra vosotros. Entonces yo pensaba que las rompía porque se enfadó y no, las rompió por el miedo que tenía de que Dios se rebelase contra todos ellos. O sea, porque Moisés sabía cómo era Dios y sabía todo lo que podía hacer en cuanto a los que se rebelan contra él y en cuanto a los que los odian. Oh, Entonces tremendo. a mí esto me parece muy fuerte. Y otra de las cosas muy importantes para destacar de este capítulo, que me quedan dos cosas importantes, es, y una vez más me escuchó Dios, que lo dice Moisés, y una vez más me escuchó. O sea, cómo Dios no para de escucharnos y que siempre está atentos a todo lo que decimos, a todas nuestras oraciones, a todo. Y por último, lo que yo creo que destacaría aquí es, no creísteis en Él ni escuchasteis su voz. Uf. Uf, duro, ¿eh? Palazo. Esto Tremendo. yo creo que pues muchas veces no queremos escuchar la voz. A ver, ahora justamente yo me muero por escucharlo y quiero hacerlo, pero antes muchas veces él me hablaba, yo pasaba de él, hacía como... me hacía la loca. Digo, bueno... Y hasta que al final ya, cuando llegas a un momento muy duro, lo sabes escuchar y lo escuchas si quieres. Porque si no quieres no lo Claro. vas a escuchar. Tú imagínate una persona que te está hablando y te está hablando y te está hablando, pero si tú te pones los cascos y te pones a escuchar música, pues nunca lo oyes. Te pones la música a tope, nunca lo oyes. Pues eso hacía yo para que lo entendáis. Hasta que ya Sí. decidí oírlo y pues pum. O sea que yo un día fui como el Tremendo. pueblo de Israel.
Tremendo. Yo creo que me hiciste acordar, o me hice una pregunta interna como diciendo, todos tuvimos ese tiempo donde no queríamos escuchar a Dios, donde sabíamos lo que Él quería, lo conocíamos un poco ahí, pero como que hago oído sordo porque me es más fácil. Y muchas veces veo en la Biblia que se repite, pero más que nada en David. David era una persona que tenía el corazón conforme al de Dios. Era una persona que realmente pudo depositar su confianza y caminar con él. Pero hubo un momento donde decidió no escuchar la voz de Dios, donde dijo, bueno, más allá que pase tiempo con Dios, más allá que hace, no sé, vaya a la iglesia hace tiempo, no le voy a hacer caso porque quiero hacer esto. Y metió la pata y tuvo sus consecuencias. Obviamente que después volvió con Dios porque él amaba a Dios, realmente amaba a Dios, pero esto me llama la atención y me alerta a mí en decir, por más que yo tenga cierta cantidad de años en la iglesia, o digo que amo tanto a Dios, toda mi vida es, cada día tiene su propio afán y cada día tiene su paso a decidir. Hoy decidís escuchar la voz de Dios, no importa si estás capaz en la iglesia y con actividades, ayudando y demás, pero es como que todos los días deberíamos preguntarnos, hoy decido escuchar la voz de Dios, decido hacerle caso a esa voz de Dios, o hoy me conviene hacer oídos sordos. Entonces es una pregunta que a mí por lo menos me incomoda, porque hay muchas veces desde que digo, hoy estaría bueno no escuchar la voz de Dios. Pero nada, son procesos y son cosas que nada, uno va aprendiendo y va viendo de que Dios siempre está y su voz siempre nos quiere hablar. Em, Así que nada, me parece tremendo, tremendo, tremendo. Pero es que eso de que decimos cuando, no, yo hoy no me apetece escucharlo, realmente cuando ya has conocido a Dios, lo único que quieres es escucharlo porque sabes que Él tiene lo mejor para ti y aunque hay veces que se te venga la tentación de, uy, es que hoy no me gustaría escucharlo tanto, no sé qué, pero es que sabes que si no lo escuchas va a ser peor para ti. O sea, realmente es como tirarte piedras a ti mismo. Cuando tú te levantas y dices, uy, hoy no quiero hacer la voluntad de Dios. Uy, 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 uy. Bueno. Pero realmente es eso que yo elijo seguir su voluntad porque sé que Él sabe lo que es mejor para mí. Yo no sé lo que es mejor para mí. Si todo dependiese de mí, mi vida sería un caos. Que así casi acaba por hacer mi voluntad. Entonces, Tal desde cual. que sigo la voluntad de Dios, para mí, yo empecé a vivir ahí. El día en que yo elijo seguir a Dios, ese día empieza mi vida. Ese día empiezo a vivir de verdad y ese día soy feliz y sigo siendo feliz plenamente hasta el día de hoy. Plenamente, que ya lo hablaremos eso también en futuros episodios. Tremendo. Sí, comento esto y ya de mi parte no quiero comentar más porque capaz que estamos como muy agobiando a las personas con los temas, pero eh, es eso, yo vuelvo a recalcar porque me acordé de cuando Pablo habla en Corintios, de que dice que la vida del cristiano, te encanta Pablo, ¿no? La vida del cristiano es como si fuese una carrera, y da la metáfora de la misma manera como que muchas veces, o sea, no podemos nosotros decir, bueno, listo, ya corro, empecé a correr un montón y es como que ya la gané. No, es como constante, es todo el día, todo el tiempo, todos los momentos y entender de que eh, no es un momento solo de que me tuve un encuentro con Dios, lo quiero escuchar, quiero vivir su voluntad, no, es algo de constancia, decir, bueno, hoy quizás, entre comillas, pasó como esa emoción de mi primer amor con Dios, mi primer encuentro, y hoy decido escucharlo, hoy también, porque no voy a dejar que ese fuego, que ese amor que tengo por Él se acabe, sino que es más, quiero ir en aumento. Y creo que es un tema de constancia y, y nada, como cada día tener cargar la cruz, de morir a sí mismo y llevar a Jesús, porque es necesario que nosotros menguemos para que Él viva. Entonces es todo el día, todos los días, todo el tiempo. Por eso la vida cristiana es como, hay que ir con la carga más ligera posible porque es muy cansado ahora si nos preocupamos de más. Ya tenemos bastante con lo que tenemos, así que nada, de mi parte ya está, tipo, no quiero opinar más. Es muy cansado si vamos solos, pero con la ayuda de Dios sabemos que no. Y nada, con Tal esto cual. terminamos el episodio. Mil gracias, San, por querer estar aquí y por
darnos luz a todos con tus palabras. Mil gracias. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengáis un buen día y dejo que Sana acabe con el No, con su típico despedida. No, es que vos le hiciste a propósito. A mí me cuesta mucho cerrar los episodios. Pero bueno, Cierra lo el digo como episodio. digo mis episodios. Cierra ¿Lo el digo? episodio, como tú lo cierras. Ok, Tú acabas el bueno, episodio. completo. Ok, bueno. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por dedicarte este tiempo para perderte y escuchar lo que teníamos para decirte. Dios te ama, no olvides que Él siempre va a estar con vos y que sos lo mejor para su vida. Me río porque te veo ahí en la cámara. Pero nada, muchas gracias por escuchar y nos estamos encontrando en el próximo episodio. Nos vemos.